sé qué pasó, porque me llevaron esta gente. ¿Qué clase tenían antes de esta? Ah, usted estaba sin clase. O sea, pues acaban. Ah, no sé. No, pues yo estoy aquí, pero estaba en la tarde. Ah, ¿usted está haciendo trabajo de grado? ¿O qué está haciendo usted? ¿Está adelantando el trabajo de grado? ¿O cómo lo va? ¿Cómo se va a grabar? ¿Qué está pensando hacer? No sé, no es Buenas bueno. noches, buenas tardes, profe. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Bien, bien, Bueno, gracias a Dios. vale. Josué, ¿cómo vas? Daniel, Profesor Guillermo, ¿cómo está hoy? ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Todo bien, juicioso? Y me apareció David y yo dije, uy, Josué le creció la barba. ¿A dónde está Josué? Creo que se la barba. ¿Tanta humillación? Uy, no. No, es Qué que malos estaba acá y me compañeros. pareció un momento a otro David, o sea, como que un fondo muy similar al de Josué. Y dije, uy, Josué le creció la barba. Los barbos. Pero no, corrijo, no es Josué, sino es David. Vale. Bien. María José, ¿cómo estás? Augusto, ¿qué tal? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios, excelente. Buenas noches. Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Nubia, buenas noches. Alexander, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, y aquí le damos la bienvenida entonces a Nicole, que está con nosotros, y Lorenzo, que acaba de ingresar. Vea, llegó Lorenzo. Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, me alegra verles a todos ustedes hoy en su sano juicio. Todos bien, todos contentos. Bueno, mis hermanitos, vamos a ver. Estamos hablando de la nueva era ayer. Y claro, es importante recordar que terminábamos diciendo que la nueva era de una u otra manera se ha venido metiendo también en la parte del cristianismo, ¿no? Por todos lados se nota que va ingresando la nueva era. Y se ha metido de una manera tan sutil que realmente a veces no nos damos cuenta que ya forma como parte casi de nuestra misma cultura cristiana. En algunos sectores, no todos, lógicamente. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia cristiana que tienen su inicio en la nueva era, pero se ven tan bien, se ven tan cómodos, pues que chévere, no podemos aportarlo aquí a la iglesia y metamos esta iglesia que tomamos. Ahora, claro, inconscientemente, no es que nosotros digamos, ay, esto es de la nueva era, lo voy a traer aquí para la iglesia. No, yo creo que ninguno tal vez se ha metido en ese asunto, al menos de manera tan clara y tan contundente como a veces lo pensábamos, ¿no? Si no sería el asunto. Entonces encontramos que de pronto se ha venido ingresando a la iglesia algunos pensamientos, algunas ideas, inconscientemente porque escuchamos por fuera, nos pareció interesante, nos pareció bonito, concuerda con lo que entendemos en la Biblia, nos parece como mejor para explicar algunos conceptos, entonces los vamos trayendo y vamos jalonando algunos aspectos de estos, que a la postre terminan siendo tan fuertes en la iglesia, y vamos a ver algunos de esos aspectos que son fuertes en la iglesia en el día de hoy, porque creo yo que sí, algunos de ellos sí son fuertes, de esos conceptos que se están dando en la nueva era. Bueno, entonces, hay dos conceptos que quisiera compartir con ustedes básicamente en esta noche. Esos dos conceptos, creo yo que esos son los que más han ingresado a la iglesia. Uno es la visualización y otro, el positivismo. Esos dos realmente han encontrado una buena aceptación dentro del cristianismo y lo hemos hecho parte de nosotros.
Veamos, por ejemplo, algunas cosas que de pronto nos ayudan a aclarar el asunto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de visualización, a ver, aquí para que aquí vean, para que vean los compañeros, ahí están los dos compañeros, aquí están, eso es, eso es. Entonces, cuando hablamos de visualización, estamos hablando de una técnica que implica crear imágenes, usar la creatividad de nuestra mente para crear imágenes mentales que sean claras y detalladas de ciertas situaciones, de ciertos objetivos o de algunos resultados que estamos deseando tener. Y se supone que cuando yo tengo esas imágenes así tan claras en mi vida, entonces me puede ayudar a manifestar esos deseos en la realidad. Y de esta manera estamos notando que la visualización se ha entrado en la iglesia. En algunos momentos, en la parte de la oración, algunos cristianos han adoptado la visualización en la oración y son invitados a imaginarse en la oración, imaginarse de manera vívida cuál sería el resultado de esa súplica. Porque como encontramos un texto que dice que, no, pues demos gracias por lo que vamos a recibir, que lo que ya está hecho, ya está recibido, eso ya viene en camino, eso ya pongamos la firma. Entonces, nosotros ya empezamos a visualizar en nuestras oraciones que esto que estoy pidiendo ya está hecho. Se confunde mucho con la fe. Se confunde mucho con la fe. Es que hay un hilo muy delgado entre la fe y este asunto de la visualización. Claro, cuando nosotros oramos por la sanidad de una persona o sanación, algunos llaman el término sanación. Cuando se usa la oración para orar para que el Señor sane de la enfermedad a un creyente, normalmente lo que se invita es que el creyente visualice su recuperación completa. No solamente el que ora por el que está enfermo, porque el que ora trata de visualizar a esta persona ya andando. Y el enfermo se le invita también para que visualice que ya está sano. O sea, crear una imagen aquí en su mente de algo que ya está sano casi. Bueno. Y aparte de esto, en la oración es que me parece chistoso porque yo no sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Yo me acuerdo que algunos pastores lo manejaron así. Decían al muchacho de la iglesia o a la muchacha de la iglesia que estaba pues en edad de empezar a conseguir su novio y probablemente su esposo. Visualice su esposo. Dígale al Señor cómo es que lo quiere. Si lo quiere alto, si lo quiere flaco, si lo quiere bajito. A ver qué quiere su esposo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, se le decía al joven, visualícelo y dígale al Señor cómo es que lo quiere ojos azules, ojos verdes, que lo quiere gringo, lo quiere bien rolo, cómo es que lo quiere, ¿sí? Háblele al Señor, pero métase en el asunto, visualícelo cómo es que lo quiere. Y yo no sé si alguno de ustedes alcanzó a captar esa en algunas iglesias que se dio. De pronto ahorita es un poco menos, pero ya estaba en la iglesia. En algunos momentos se mencionaba, ¿sí? Visualice lo que va a venir. Claro, como digo, se parece muy cerca a la realidad a la realidad de la fe. ¿Sí? Es casi, son como hermanos lo uno y lo otro. Pero la parte de la visualización y todo eso, ese concepto viene de la nueva era. Daniel, cuéntenos su experiencia. ¿Le pasó lo mismo? No, yo tengo una pregunta. Ah, Ya. sí, eso sí, que escríbalo como quiere, dibújelo con el color de cabello, pero bueno,
Mi pregunta va a lo siguiente, o sea, dónde comienza la nueva era y hasta dónde hay un espacio para eso? Porque, digamos, muchas veces se habla de cosas como, bueno, no sé si voy a decirlo como a veces lo dicen, digamos, el texto bíblico dice, escriba la visión, declárela de las cosas que, ¿sí? Entonces muchos basados en eso hablan y lo usan para ir a estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿dónde sí, hasta dónde va, digamos, lo que es la fe? Y aunque la línea es muy delgada, pero ¿cuál sería la alerta? Porque si pasa de ahí, ya estoy entrando en terrenos que no son. O, digamos, lo mejor es no meternos en esos cuentos para no terminar en problemados. Gracias por el comentario, Daniel. Y sí, mucha gente utiliza Habacuc 2:2, creo que es 2:2 o 2:5, creo que es exactamente 2:4. El texto que hay ahí, cuando se le dice al profeta Habacuc, bueno, ahí está la visión, entonces póngala ahí escrita y hágale, y hable lo que esto ya lo que viene, ¿cierto? Solo que si hay una diferencia, lógicamente, ¿no? Y es que ha recibido una visión. Sí ha recibido una visión. Esa visión ahora plásmela aquí. Es básicamente lo mismo que le pasó a Juan en Apocalipsis. Recibió la visión y le dicen, hermanito, todo esto que le dijimos, ahora vaya, escríbalo, plásmela, ya no entenderá la gente. Entonces creo que en ese punto sí hay la idea de que cuando es algo que ya el Señor mostró, entonces yo lo puedo colocar y lo puedo decir claramente. Pero cuando el Señor no ha mostrado nada, porque más bien es como el deseo de mi corazón. Porque la nueva era lo que impulsa a eso. ¿A cuál es el deseo de su corazón? Que está apuntando hacia allá, al deseo del corazón del ser humano. ¿Cuál es su deseo? Y entonces píntelo, dibújelo, mire cómo lo va a visualizar y plantéeselo al Señor para que la cosa funcione. Y creo que ya estamos en otro camino. Una cosa es que el Señor me revele estas cosas y otra cosa es que nosotros tratemos de mostrarle al Señor la revelación de nuestro corazón. Y ya iríamos en otro ángulo. Pero como estamos diciendo, sí es un hilo muy delgado porque no es tan sencillo saber entonces qué es la fe y entonces qué es la fe y qué es la visualización. Y queda como la cosa ahí, ¿no? Y yo creo que la diferencia está en que la fe se basa en lo que el Señor ya dijo. La fe se basa en lo que ya está escrito. La visualización se basa en mis deseos de acuerdo a mi interpretación, ¿sí? De acuerdo a mis anhelos, de acuerdo a lo que yo quiero que suceda conmigo. Entonces ahí va y entraría lo que es la visualización humana, que es donde se nos mete la parte de la nueva era. Edwin y Jamie. Hola, profe, buenas noches. Sí, creo que el detalle está en esa parte de querer tener el control de las cosas, el control de la iglesia, el control de las personas, que no se pierda el control. Sí, hay un gran problema de humanismo en la iglesia que se mezcla con toda esta cantidad de corrientes mundiales y como se pone de moda lo que hacen los hindúes, los que hacen los budistas, lo que hacen las diferentes religiones, entonces se busca acoplarlas al cristianismo. Yo por lo menos fui una víctima de lo que usted estaba diciendo. Yo eso estoy hablando de hace como 26 años, más o menos, 25 años. Y tuve un líder, un pastor de jóvenes que no solamente a mí, fue a todos los muchachos de la iglesia, nos introdujo ese modo de pensar, no solamente en las relaciones amorosas, sino en el dinero, en todo, en todo, en todo. Y cuando después de que íbamos creciendo, empezamos a estrellarnos fuertemente porque nosotros estábamos basándonos más en el deseo que habían producido en nosotros a través de un púlpito que en la fe que nosotros estábamos viendo en la Biblia.
Entonces, el problema es, y el problema radica en que muchas veces cuando nosotros estamos creciendo y cuando nosotros estamos empezando nuestra vida cristiana, nosotros despegamos los ojos de Dios y empezamos a adquirir más confianza por las palabras del predicador que por las mismas escrituras. Entonces, ahí es donde llega el problema del humanismo, un problema serio. Entonces, sí, sí estoy muy de acuerdo, un problema de humanismo terrible en la iglesia cristiana. Gracias, Edwin, por el comentario. Jamie, Buenas noches a todos. Profe, partiendo de lo que usted está mencionando, me hizo acordar de una experiencia que tuve en una iglesia, en la cual pude estar en un tiempo, eran unos eventos en la iglesia y trajeron como un predicador. Él empezó primero a como proferir palabras proféticas y todo ese sistema de pensamientos. Y hubo un momento que pasaron a orar por peticiones. Y en ese instante, él le pregunta a un hermano miembro de la iglesia y le dice como ¿por qué estás pidiendo? Y él dijo que Dios me dé un auto. Y fue una cosa impresionante porque ahorita que usted mencionaba que de los deseos del corazón, entonces le dice, usted va a tener su auto y le decía, literalmente hizo esto, voy a tomarte de acá, le dijo, tome su llave, visualice que aquí está su llave y encienda la camioneta. Y él, muy obediente, tomó su llave, encendió su auto y dijo, conduzca su camioneta. Y el hermano salió por toda la iglesia y condujo camioneta impresionantemente desde, creo que desde su mente. Y es impresionante cómo esto puede abordar y ingresar en nuestras iglesias de una manera tan impactante. Eso es lo que quería compartir. sí, el comentario de Jamie me hizo acordar de un pastor que estaba predicando hace muchos años por el lado de Fontibón. Y fuimos a una conferencia, mucha gente. Y el hombre fue el que dijo, el Señor nos dice en su palabra que todo lo que pisemos con la planta de nuestro pie será nuestro. Hermano, yo fui, me gustó una camioneta, me subí encima de esa camioneta de la pizza y dije, Señor, tú me dices que tu palabra que esto será nuestro. Y empieza a contar sus cosas y uno dice, pero ¿hasta dónde llegamos, no? ¿Hasta dónde llegamos con esto? Porque termina siendo más nueva era que realmente fe en Cristo. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? Otra manera es la meditación guiada que en ocasiones se pueden dar en la iglesia, en momentos de oración, en momentos de meditación. Recuerden que la meditación que hay en la Biblia y la meditación que hay en la Nueva Edad son dos cosas diferentes. La Biblia menciona que la meditación de la Biblia es pensar en lo que está escrito en la palabra y dejar que el Señor vaya guiando ese comentario. Y yo voy pensando en lo que está escrito en la palabra. Medito en lo que está escrito, en lo que está ahí, qué me está enseñando, cómo lo puedo aplicar, cómo puedo vivir esa palabra en mi vida, cómo puedo hacer todo esto con esa palabra, ¿no? Eso es meditar ahí. La meditación de la nueva era tiene la idea de que nosotros nos sentamos en un momento donde colocamos nuestra mente en blanco y empezamos ¿cierto? A hacer la meditación, que es totalmente diferente. Entonces son dos cosas diferentes. Sin embargo, el término meditación entonces se pasa de allá para acá como muy semejante. Y algunos hermanos en una iglesia cristiana hacen meditación poniendo su mente en blanco en lugar de estar en lo que está, ¿no? Y tanto es así que esa técnica de una manera u otra está siendo adoptada por mucha gente en la iglesia. Y en algunos retiros espirituales, los participantes pueden llegar a ser guiados a visualizarse caminando con Jesús a lo largo de un camino tranquilo, buscando consuelo y guía. Entonces le dicen a la gente, cierren sus ojos por un momento, amados hermanos, y por un momento usted piense en que el Señor está a su lado, usted está al lado del Señor. Ambos van allí. Tómese de la mano del Señor, hermanos. Venga, pero concéntrese en lo que está haciendo. Agárrese la mano del Señor, el Señor le va guiando. Usted va caminando por verdes pastos, hay agua a su lado, y empezamos a hacer una guía espiritual de esta idea, que es nueva era, metida en la iglesia 100% con cosas bíblicas. Hermanos, ha estado pasando en algunas iglesias.
Y como le digo, muchos pastores realmente lo hacen inconscientemente, que eso es parte de la nueva era. O sea, no le ven, no lo ven como de la nueva era, lo ven como algo que me va a ayudar a mí, en cierta manera, a acercarme más al Señor. Yo todavía no quiero creer que los pastores tratan de mala gente y que quieren llevar a la gente a la nueva era. No, no lo estoy pensando así. Dios no libre. Así no es. Pero sí estoy pensando en que algunos han adoptado estas ideas porque son como maneras pedagógicas para llevar a la gente un poco a tener un encuentro más cercano con Jesús, probablemente. Pero estamos tocando el filo del otro lado, al otro lado de la hoja. Y esto puede llegar a ser peligrosísimo. Y no sé si en algunos momentos ustedes están viendo eso. En sus iglesias, probablemente algunos, bueno, en sus iglesias no, en iglesias de otros, de pronto puedan estar viendo eso, ¿no? Adriana, cuéntenos lo que quiere compartir. Sí, profe, digamos que sí, yo también creo que los pastores, o bueno, muchos pastores no lo hacen por malos, decir voy a meter esta nueva era en la iglesia, sino de pronto pues porque así es como les enseñaron o nos han enseñado por muchos años. El asunto o el problema, digamos, que yo puedo ver es el cambio del mensaje, que el mensaje ya no va dirigido tanto doctrinalmente, sino más, como estaba diciendo Edwin, hacia el humanismo dentro de la iglesia. Entonces el mensaje cambia y ya no lleva a la reflexión del pecado, bueno, de la reflexión doctrinal, sino más a que tú vas a lograrlo, tú vas a poder, Dios está ahí para ayudarte en todo, en tus sueños. Incluso hay una canción que dice, yo creo que con Cristo tendré lo que yo quiero, dice la canción. Entonces, y es muy cantada. Entonces creo que el peligro es que el mensaje cambia y las personas ya no estamos, digamos, las personas ya no crecen con esa conciencia cristiana, sino más con el deseo del éxito o de conseguir las cosas. Veo yo ese peligro, profe. Sí, Adriana, gracias por el comentario. Y yo no quería compartir nada de la música porque pues no soy el experto en la música, realmente no soy experto. Pero sí logro notar algunas canciones donde son muy humanistas, antropológicas, y poco, sí usan textos bíblicos, pero eso no quiere decir que sean bíblicos. ¿Sí? No se ve doctrina, no se escucha doctrina en las canciones en algunos momentos, doctrina bíblica auténtica. Entonces sí se habla mucho más a las emociones, se habla mucho más a yo puedo, yo soy capaz, yo soy el hijo del rey de reyes y un montón de cosas más, que pues son palabras que de verdad pues en algún momento están en la palabra, podríamos extraerlas de allí, claro, un momento podría ser, pero es que los conceptos y todo eso están dentro de un contexto más humanista. Y eso pues debemos tener cuidado. Los que son los hermanos que trabajan con la parte de la adoración, la alabanza, sí les sugiero que revisen las canciones que cantan. Hay canciones que son muy lindas y claro, que bendicen al Señor y adoran al Señor, y qué bendición, cántenlas, adoren al Señor con todo su corazón. Y otras canciones que ustedes al revisarlas teológicamente se dan cuenta que como que esto no tiene como mucho sentido. Entonces, hermanitos, que el Señor les guíe a tomar las mejores decisiones. Porque ustedes están guiando, los adoradores y los cantantes, los salmistas, están guiando a un pueblo hacia la presencia del Señor. Creo que deben impulsar hacia la presencia del Señor y no impulsarlos hacia otras cosas, hacia el humanismo. Entonces es trabajo de los cristianos que trabajan en el área de la música, de la adoración y todo eso, de que sean conscientes de lo que está pasando y de lo que tienen que hacer. Y lo verá que eso puede ayudar un poco más, redunda la bendición. También vemos la visualización en el estudio bíblico. O sea, estamos viendo la visualización en la oración, vemos la visualización hasta en retiros, vemos la visualización en estudio bíblico. Porque en estudio bíblico entonces nosotros cogemos un texto y probablemente cogemos el texto de la crucifixión, que es uno de los textos más tremendos que hay, y le decimos al hermano, por un momento cierre sus ojos. Imagínense al Señor ahí crucificado. Allá al lado está María. A este lado están los apóstoles, algunos. A ese lado están los judíos. Aquí están gritando un montón de gente que se muera. Allá hay unos soldados romanos. Y entonces queremos imaginarnos todo
hermano, usted está ahí en el centro, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué está viendo? Y me estamos metiendo a la gente en este asunto. O sea, yo soy de los que creo que, la palabra de Dios me tiene que hablar, me habla al espíritu, debe hablar a mi alma, debe hablar a mi corazón, debe hablar a mi vida, debe hablar a todo mi ser. Sí, lo creo así. Porque la palabra de Dios es integral, completa, y debe llenarlo todo. Pero también debo tener cuidado de hasta dónde puedo ir con este asunto. Recuerde que, claro, nosotros como cristianos, en la parte de la hermenéutica, algunos vienen hermenéutica conmigo, otros vienen con otro profesor de hermenéutica, pero yo creo que enseñaron algo semejante, y es que en la hermenéutica vamos a usar el lenguaje figurado bastante. Se va a ver mucho lenguaje figurado en la Biblia. Entonces, el lenguaje figurado se coloca ahí para darnos claridad de lo que está hablando, para hacernos más amplio el mensaje, para darnos como el ejemplo más contundente del mensaje que quiere dar. Entonces, lo que son las metáforas, los símiles, alegoría, la alegoría, que es una parte de la literatura, alegorización es otra cosa. Entonces, la alegoría, las parábolas, todas esas cosas que podemos usar son necesarias para poder dar hablarlas y decirles para dar a comprender a la gente algo que queremos mencionar. Ese es el punto. Yo digo eso porque quiero darlo a entender mejor. Cuando Jesús utilizó todos estos métodos de retórica, que es lo que está mencionándose allá, esos métodos de retórica Jesús lo utilizó para dar a comprender mejor su mensaje. Porque si lo daba con un mensaje más intelectual, no lo iban a entender. Entonces vamos a darle con un mensaje que todo el mundo entienda, y por eso usó en algunos momentos elementos del campo, elementos de la finca, elementos de la ciudad, elementos de la gente normal, para que pudieran entender lo que iban a hacer. Pero no le dijo, visualícese así, venga, visualice aquí que está, visualícese en el camino, visualícese al lado del río. No, no le dijo eso. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que sí podemos usar todos esos asuntos de la retórica que son importantes tenerlos en cuenta, pero porque lo usamos porque queremos dar a entender mejor el asunto. Para eso se usa. No para visualizarlo, a ver qué me siento, a ver qué pasa por allá. Bueno, puede ayudarnos a comprender algunas cosas, es probable que sí. Emocionalmente sí nos puede servir. Pero debemos tener cuidado con el asunto, ¿no? Y en cuanto al positivismo, el positivismo básicamente se refiere a una actitud mental optimista. Ahí nos estamos refiriendo al positivismo. Es tener una actitud mental optimista y creer en el poder del pensamiento para poder influir en la vida tanto de nosotros como de los que están a nuestro alrededor. Entonces hemos tenido también algunos asuntos del positivismo entre nosotros. Por ejemplo, en nuestras iglesias, esto de pronto es un poquito más dado en las iglesias hoy en día, la práctica de la confesión positiva. Hermano, confiese, repita conmigo, ¿cierto? Declare en voz alta, soy sano en el nombre de Jesús, ¿cierto? Dios proveerá mis necesidades, soy el hijo del Rey de Reyes, nadie me puede vencer, yo puedo todo en Cristo. Ahora, son textos que algunos vienen de la Biblia y lindos. Ahora, es un mensaje que pues nos parece que está muy bien, pero el contexto que estamos usando es un contexto de la nueva era que se metió en esas iglesias, donde vamos a usar el mensaje positivo. Y usamos mucho el mensaje positivo. Yo creo que de vez en cuando es bueno reforzar un concepto. Hermano, ¿entendió el concepto? Sí. ¿Qué quiere decir? Tal cosa. Repítalo otra vez, ¿cierto? Está bien hacerla repetir en algún momento, alguna palabra que me parece que es necesario que recalcarla. Sí se puede en algunos momentos. Pero se llega el momento en que todos tenemos que repetir, dígalo a su vecino tal cosa, dígalo a su vecino tal otra, hermano, crea tal cosa, dígalo en voz alta, gríteselo al Señor. Ya es como otra cosa, ¿sí? Ya estamos entrando en terrenos y en aguas ajenas. Y por eso el cuidado que debemos tener con este asunto. Y, lógicamente, que
Se ha ingresado mucho también la idea, hablando un poco acerca del Evangelio de la Prosperidad, o la teología de la prosperidad, que también se metió en la iglesia, lo juntamos con el positivismo y esto forma una masa impresionante de empuje hacia algo. Por ejemplo, es probable que encontremos a algunos predicadores que enseñan que tener una fe fuerte es necesario, es importante, y entonces se deben hacer declaraciones positivas en cuanto al éxito financiero y en cuanto al bienestar físico. Y entonces hablamos del bienestar financiero. Diga que usted es rico en el nombre de Jesús, usted no es pobre, usted es de los que son cabeza, usted no son cola. Y claro, ese texto está en la Biblia. Pero la forma como lo estamos usando, dentro del contexto que estamos usando, es más humanista. No está dentro de la interpretación bíblica, dentro de ese contexto en el que se encuentra. Y esto hace que nosotros tengamos que tener cuidado con este asunto. ¿Sí? Y cuando va a su diezmo, cuando usted va a dar su ofrenda, que espero que enviemos ofrendas, amados hermanos, espero que sí, eso no es del Antiguo Testamento, también es del pero si usted da su diezmo y su ofrenda, también a veces nos hacen repetir, hermano, diga, esta ofrenda la doy en el nombre de Jesús para el Señor, tú me la multiplicarás 1000 veces más. Cosas como esas, pila, ¿no? Cuidado con esas afirmaciones que hacemos en cuanto al dinero, porque son más deseos humanos que realmente propósito de Dios. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que Dios no quiera bendecir su vida. Sí, claro. En la Biblia encontramos que Dios quiere bendecir su vida. Pero bendecir su vida no implica que le va a llenar de plata todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, esos cuidados sí debemos tener allí cuando estamos hablando de este asunto. Y ese asunto de decir, hoy será un día bendecido porque Dios está conmigo. Hermano, cuando usted se levante en la mañana, diga con fe, declare positivamente, declare al Señor. Y ese asunto de declare, afirme, y hay otra palabra que se usa allí, que no me acuerdo cuál es, declarar, bueno, declare y hay otra palabra que se dice allí. Esos pensamientos en ocasiones vienen un poco más del asunto de la nueva era. Entonces, declare, hermano, que hoy será un día poderoso en Cristo. Decretar, sí, gracias. Decrete en el nombre de Jesús tal cosa. Decrete, afirme, ¿cierto? Esto es lo que vendrá para usted. Y entonces nos ponen a hacer unas oraciones en la mañana a nosotros a declarar, a decretar. Y a veces esos decretos que a veces colocan, tal vez no sean lo que el Señor quiere. Y tal vez el profeta tampoco querrá esos decretos. Sí, tal vez no. Ese es el asunto, ¿sí? Por eso digo que la nueva era se ha metido más en las iglesias y no nos hemos dado cuenta. Y no nos hemos dado cuenta porque aún nosotros mismos hemos caído en el asunto de estar haciendo cosas que pensamos que eran normales en la iglesia. Es que, pero hermano, yo pensé que eso era normal de todas las iglesias, yo pensé que todo tocaba declarar así, yo pensé que tocaba hacer esto. Lo que el Señor nos dijo era que tenemos que vivir con fe, más el justo por la fe vivir. No es por sus declaraciones, no es por sus palabras de positivismo, no es porque usted decrete, sino porque usted confía en la palabra que Dios le dio a usted, que está escrita ahí en la Biblia. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿sí? Decreto sobre usted sanidad. Bueno, gracias a Dios, ojalá que sea así. Está bien, pero muchas veces lo hacemos inconscientemente desde el mundo en que estamos viviendo. Por eso hoy en día tenemos tantos libros. El libro de decretos del Señor, las leyes para alcanzar la libertad financiera, los 7 pasos para poder ser salvo, los 7 pasos para poder ser un buen discípulo. Y entonces nos empiezan a sacar un montón de libros de aquí, de esto, de aquí, de allá, que supuestamente son como para superación personal. Recuerde, la superación personal es un tema mucho más de la nueva era que de la Biblia. Hermanita Adriana, tenga la bondad.
Gracias, profe. Sí, en alguna ocasión de pronto también, pues algunos predicadores invitados hace unos años que traían y llevaban a la gente un poco más allá solo de declarar y decretar, decían, era hacer saltos de fe, actos de fe, entonces ya las personas, digamos, se arriesgaban mucho en cosas y en poner negocios, en hacer cosas, o sea, ya iban a la práctica de hacer cosas que, digamos, administrativamente no tenían el dinero para montar un negocio o cosas así, pero pues el predicador decía que ellos habían sido exitosos y tocaba hacer saltos de fe, era la palabra. Entonces, desafortunadamente, varias personas se metieron en cosas que después no les tocó quitar o invirtieron mal un dinero por el salto de fe. Entonces también recuerdo que ya ahí ya se fue a ya no fue como Jamie que fue una, haga aquí que usted prendió el carro, sino vaya, métase en la deuda del carro. Entonces yo una vez pensé, yo dije, la fe está mal usada, porque si yo veo la fe de Abraham, la fe de Noé, que mencionan Hebreos, es una fe que llevó, fue a obedecer, sí, a obedecer algo que Dios se mandó a hacer, no a la fe a hacer saltos de fe de cosas de que no planeamos bien y después nos van a salir mal. Entonces también eso ya me pareció después también como más riesgoso, lo vi yo así, profe. Sí, gracias, Adriana, por el comentario. Eh, pues como les digo, yo sigo pensando que hay pastores que están haciendo estas cosas y las siguen haciendo algunos, no con mala fe ni con el mal deseo de llevar a la gente por mal camino. Yo creo que hay pastores que lo están haciendo pensando que es lo correcto, algunos de ellos porque de pronto no tienen un acercamiento hacia una buena interpretación, una buena exégesis de los textos, entonces más bien se van por ese lado y terminan un poquito metiéndose en aguas movedizas de los vecinos. Entonces, es solamente tener cuidado, tener cuidado. Y creo que ahora, no quiere decir que usted ahora ya no vaya a declarar cosas, ¿no? Porque si usted viene con eso, pues hermano, háblele al Señor que le muestre cómo debe hacerlo, que le guíe. Yo no tengo que decir aquí que eso no tenga que hacerlo, eso no es cuestión mía. Simplemente le estoy diciendo cómo la nueva era ha ingresado en las iglesias y lo hemos recibido fácil. No hemos colocado ningún pretexto al asunto, lo hemos recibido sin excusa. Entonces, el cuidado que debemos hacer. Y nosotros debemos ser cuidadosos con la palabra. Miren, ustedes van a terminar teología en poco tiempo, algunos de ustedes. Para mí, tal vez cuando ustedes vayan, tal vez ni se acordarán de esta clase, ni de las clases que he dado, tal vez ni se acordarán de los profesores. Tal vez no. Pero con que ustedes solamente se acuerden de que ustedes deben ser responsables con la palabra de Dios, con eso basta. Con eso sobra y basta. Ustedes deben ir al mundo, a la gente, siendo responsables con el texto bíblico, porque a eso lo llamó el Señor. ¿Sí? Entonces, revisen los textos, trabajen esos textos y dejen que el Señor hable a través de los textos bíblicos. Sean bíblicos lo más que puedan, que su mensaje sea más bíblico y analice todo lo que está a su alrededor. Y si usted ve que a su alrededor hay mucha cosa de nueva era, hay muchas cosas de otras doctrinas por ahí que se están mezclando, tenga el cuidado y sepa lo que tiene que hacer, sea responsable también de tomar las mejores decisiones. Ahora, al lado de eso vamos a encontrar a mucha gente de este estilo. En las iglesias hay gente que ya son un poquito con ese estilo de nueva era. Y alrededor nuestro, nuestros amigos, vecinos, todos esos ya son muchos de la nueva era con muchas cosas que tienen en su cabeza. Porque la espiritualidad es muy amplia. ¿Cómo le compartimos el evangelio a esta gente? Ahí está el punto. Que el Señor nos dé estrategias para compartir el evangelio a este grupo de personas. La ventaja es que les vamos a hablar de espiritualidad. Y creo que por ese lado podemos ingresar sin problema. Y ahí es donde podemos hablarles del evangelio. Comience enseñando la palabra de Dios, teniendo estudios bíblicos, porque estas personas en su corazón están deseando algo espiritual. Por eso están en ese asunto. Porque desean, tienen hambre de lo espiritual, pero no están yendo a un buen restaurante, están comiendo la caña que es la basura. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Servirles un buen plato.
y darles un buen alimento a estas personas, porque ellos tienen hambre y están pidiendo. Solamente necesita que alguien les sirva bien el plato, que los atienda en la mesa y que les deje ver la misericordia y el amor de Dios. No los juzgue, amaditos hermanos, no juzguemos al hermanito que declara, que decreta, no lo juzguen, no lo juzguemos, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Pero con la palabra, amémosle con la palabra, amémosle con nuestro testimonio, amémosle con nuestro amor a estas personas. La gente quiere vernos realmente como hijos de Dios en acción. Hagámoslo entonces. Seamos hijos de Dios en acción, mostremos el amor y mostrémosle la misericordia a esta gente y démosle buena palabra. Creo que es la mejor manera de acercarnos a, a estas personas que sí están buscando de Dios. Esas personas le van a escuchar a usted porque ellos quieren escuchar cosas nuevas, quieren escuchar cosas de Dios y no están cerrados al Evangelio. Solo que no hay quien le lleve el Evangelio a algunos de ellos. Entonces, aprovechemos cuando tengamos a estas personas y en la iglesia, si esas personas que están metidas más en este asunto, si usted los ve que están yéndose para allá, con el amor del Señor, vaya con cuidadito, y abrázales y les va trayendo pan donde hay que traerlos abrazaditos. ¿Me hago entender, amados hermanos? Preguntas y comentarios. ¿Queda claro? Sara, cuéntenos, Sara. Sí, buenas noches, profe. Creo que hay una línea delgada también en cuanto a lo que habíamos dicho de no declarar y decretar y todo eso, pero también en cuanto es que no sé cómo decirlo, pero creo que también nosotros debemos en ocasiones reafirmar algunas cosas que son verdad y que son esperanzadoras para las personas, porque muchas veces hay gente que llega desanimada, llega sin fe, llega con el corazón triste y creo que hay mensajes de esperanza que son verdad y que es necesario afirmar muchas veces para que las personas se animen y nos animemos los unos a los otros. Y ya la manera es pues de cada iglesia, porque también creo que también, perdón, creo que repetí esa palabra, depende de la cultura, porque si uno se da cuenta también, digamos, si es una iglesia reformada, entonces no es tan pentecostal como algunas de las iglesias en las que sí estamos nosotros, que digan amén, hermano, que levante la mano, algunos se levantan de la silla, levantan la mano y hacen así, se recibo esa palabra. Y así, o en las iglesias de la costa, del Caribe, incluso algunos gritan amén, amén. Entonces, más allá de un mensaje positivo, sí es necesario que nosotros animemos con palabras de verdad, no sacadas de contexto, porque bueno, no sé si ya, pero no sé, pero hay promesas de Dios que Dios nos prometió, como que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, como que sí, no se preocupen por nada, Dios siempre está presente, o sea, ese tipo de cosas creo que también son necesarias decirlas de pronto de manera más personal a la persona que ya está atravesando eso o en general también, pero sí, como te decía, tener cuidado de no sobrepasar los límites ya del positivismo. Eso quería decir, profe, Y y muchas gracias. está bien su comentario y le agradezco. Concluyo con lo siguiente. El diablo se ha querido meter a la iglesia con modas y con cosas raras. Tengamos cuidado. Pero entonces hagamos lo siguiente. Hagamos lo que hace el Señor. Dice el Señor que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Es decir, aquellas cosas que a veces son como difíciles y complicadas, las situaciones más adversas y todos los dolores y las crisis, a la final terminan para bien, porque el Señor como que le da vuelta al asunto y lo termina colocando para bien. El enemigo se ha querido meter a la iglesia con unas cosas. Entonces, ¿qué hace usted? Coja lo que el enemigo ha venido teniendo y ahora déle la vuelta y presénteselo de manera distinta. ¿Sí me va a entender? Es hacer que lo que el enemigo quiere venir a hacer daño, revirtámoslo ahora todo eso y presentémoslo de una manera que sea más poderosa, grande. Pero que el Señor dé las estrategias como hacerlo. Bendiciones. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, Señor le profe. bendiga. Buenos días. Bendiciones. Chao. Estará Gracias, haciendo bendiciones. trabajo.
Pilas, adelante en el trabajo. Bendiciones. Ahí Gracias, después profe. después le mando algo de respecto al trabajo. ¿Listo? Vale, bendiciones. Chao a todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Gracias, maestro, muy amable. Vale. Declaro que a profe nos va a dar 5. Sí, declaré.